¿Cómo lo vamos a asegurar? Entonces, tenemos leyes, tenemos marcos legales en nuestro país. Por ejemplo, la Ley Forestal de Guatemala. Uno de sus mandatos es cabalmente asegurar el medio de vida, que es el agua y el aire con el bosque. Tenemos la Ley de Áreas Protegidas, donde nos está asegurando este medio de vida, que es el agua, la biodiversidad, el alimento, la medicina. Como tú dices, Kiki, ¿cómo lograr nosotros encajar ese equilibrio entre el desarrollo y con la conservación de los recursos naturales? Primera cosa, es que todos debemos de conocer los marcos legales del país. Porque las comunidades, ¿qué es lo que hacen? Las comunidades conocen cuál es su propiedad, su territorio, cómo están asegurando los medios de vida. Y también tienen conocimiento parte de los marcos legales. Porque la participación de la sociedad en proteger los medios de vida, como tú dices, Miguel Ángel, para las futuras generaciones, es de todos los habitantes del país. Y casi todos estamos con proteger el agua. Pero tenemos que buscar ese equilibrio donde nosotros la tenemos que asegurar, donde aquel campesino que tiene su parcela va a asegurar para su riego, donde aquel empresario que tiene su hidro tiene que asegurar su caudal para el agua y la energía. ¿Qué sucede? El Sistema Nacional de Diálogo es una linda experiencia que hemos tenido durante los 11 años de este país. Después de los acuerdos de paz, era un acuerdo venir a tener un sistema de diálogo, y la primera fue desarrollo rural. Nos costó, nos ha costado, no es fácil, tenemos diferencias. Y no está aprobada la ley ni la política pública. ¿Y política sí. No, la política sí tiene un acuerdo gubernativo. Correcto. Donde ahorita lo que nos tenemos que hacer es que dentro de la política está buscar ese equilibrio dentro de la naturaleza, los recursos naturales, los sectores, y cómo buscar ese modelo de desarrollo donde todos tenemos que participar. Pero acuérdense que no todo es rápido. No, pero no es rápido, llevamos 11, 12 años discutiendo estos temas. Pero justamente basado en lo que decía Marta, tenemos estos planteamientos, tenemos estas demandas de población de futuro y tenemos las demandas sobre esos recursos naturales, y cada vez van a tener más presión sobre ellos. ¿Cómo logramos con esa diversidad ponernos de acuerdo en ciertos puntos mínimos? No estamos hablando en todos los detalles, en ciertos puntos mínimos a través del sistema de diálogo. Bueno, mira, aquí nos enfrentamos a un problema cultural, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Mira, sin duda alguna, por diversas razones, la misma conformación histórica del Estado de guatemalteco. Pero tú tienes que partir del punto de vista de la aceptación, en primer lugar, de un sistema de exclusión social, ¿sí? Donde la discriminación, y lo voy a decir como lo dijo el propio presidente, el racismo, ¿sí?, y la inequidad están presentes en la vida social. Entonces la gran pregunta es cómo... Y la desconfianza que todo eso genera. No, justamente ese es un resultado y un efecto, ¿verdad?, de esa incapacidad como sociedad que tenemos y de los aparatos institucionales para dar una respuesta concreta a las necesidades más ingentes de la persona humana. O sea, somos una sociedad, Quique, que realmente no tenemos una capacidad de respuesta para garantizar lo más mínimo, ni siquiera estándares de confort, ¿me entiendes?, lo más mínimo, ni el derecho, el ejercicio a la alimentación, a una dieta básica, a una vivienda digna, etcétera, etcétera, dependiendo del modelo de vida de cada quien. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener una respuesta contundente? Ahora, como no hay justamente esa capacidad de respuesta, que no solo corresponde al aparato gubernamental, sino al mismo sector empresarial y a la acción democrática de las propias comunidades, que tiene una profunda capacidad de respuesta para resolver sus necesidades, ¿sí?, pero eso no lo tenemos en conjunto como una capacidad latente. Eso lo que te genera son dos cosas. En primer lugar, falta de confianza dentro de los mismos sectores sociales y, sobre todo, incredulidad en la institucionalidad pública. Nadie cree en la institucionalidad ausencia pública. del Estado en muchos de esos municipios, en lugares donde hay principal conflictividad social. En el debate y en el diagnóstico que nosotros le presentamos al gabinete, afirmamos nosotros que el principal generador de conflictividad social es el Estado. Sí. Por su o la ausencia del Estado. Exactamente, por su ausencia misma. Ahora, aquí no se trata de que simplemente no está ausente. La pregunta es, si no está, ¿quién está? Porque el territorio está ocupado. Y entonces tú te encuentras realmente
por usos, por costumbres, por comunidades con unas prácticas que han resuelto su problemática independientemente de ese marco que tú haces de referencia, del marco jurídico legal. Pero te encuentras fenómenos de control del territorio justamente no lícitos, pero hay sino que han hecho su introducción otros tipos de organizaciones, Miguel Ángel, porque efectivamente hay los no lícitos, que son de reciente incorporación, sí, relativamente, pero también los hay lícitos que en ausencia del Estado se organizaron las comunidades y tienen cierta estructura, claro, y prevalecen ahora ellos en muchos de esos lugares, Parlamento Xinca, por ejemplo, diferentes organizaciones de este tipo, claro, que ocupan el espacio del Estado en un momento dado, y cuando llega el Estado a querer intervenir, ya no es reconocida como la autoridad, son reconocidas esas otras organizaciones. ¿Cómo entonces en esos momentos se logra establecer el mecanismo cuando el Estado no puede dejar en manos del empresario a que resuelva el problema con la comunidad? Es responsabilidad del Estado resolver el problema. No, sin duda, mira, es que aquí el otorgamiento de las mismas licencias, no importa si es para minería, para hidroeléctricas, etcétera, los mismos estudios, es muy curioso cómo se hace. Porque la institucionalidad te otorga tu licencia. Vos agarrás esto como empresario y te vas a ver qué pasa, ¿verdad?, cuando vas al territorio. Yo justamente acabo de hacer una visita para entender el sistema colombiano, pero lo conozco perfectamente también el del Perú. No van solos, van junto con la institucionalidad del Estado. Y es el Estado el que introduce al empresario con la autoridad local, con las organizaciones locales, y les dan la información que corresponde para que entiendan a qué va ese señor empresario o de qué se trata la cosa. Inclusive Colombia tiene un sistema ni siquiera de consulta, de preconsulta, antes de llevar, y les explican, aquí va a venir un agente especialista en esto, justamente van a hacer un tema, sí. Y es un tema que habíamos hablado con Marta antes, el tema de la información. Todo este espacio, todo este mecanismo lo que permite es tener informada a la población de qué va a venir, quién va a venir y qué va a venir a hacer, Sí, y claro, qué se puede esperar de esto. Sí, yo lo que creo es de que la parte de expresión social la debemos de ver del lado positivo, porque nosotros al tener ausente un Estado donde el Ministerio de Ambiente, por decirles algo, ¿cuántos ciudadanos de este país conocen cuáles son las funciones de un Ministerio de Ambiente? Ni los propios empresarios, ni siquiera el propio Estado mismo, porque hay el Ministerio de Energía y Minas, o el Ministerio de Cultura y Deportes, el de Comunicación. ¿Cuál es la relación que realmente existe entre las instituciones del Estado con el modelo de desarrollo? Eso hay un vacío. Entonces, ¿qué es lo que expresa la sociedad civil? Lo que expresa la sociedad civil es de que existe un vacío, donde hay un Estado donde no está cumpliendo como rector en informar a todas las instituciones sociales de cómo funciona. Por decirles algo, bueno, hay una política minera, hay una política energética, hay una política forestal, hay una política de educación en este país. La educación. ¿Cuál está haciendo el Ministerio de Educación con el rol del modelo de desarrollo, con el tema de, por decirles, pongámonos en bosque, para no ponernos del otro, el tema forestal? ¿Cómo va a ser la agenda forestal en el país? ¿Cómo van a ser los campesinos o las comunidades su modelo de desarrollo en base a lo forestal? No existe. Tengo que ir al corte, Marta, pero justamente con lo que está planteando, quiero replantearles dos temas para el segundo segmento. Y es que Marta acaba de explicar política de esto, política de lo otro, política de más allá. Hay un sistema que se dejó de utilizar para poder generar esto, es el sistema de consejos de desarrollo. Vamos a ir al corte, vamos a hablar un poco acerca de cuál es la función que debiera tener el sistema de consejos de desarrollo, especialmente para el establecimiento de políticas, como las que estaba platicando Marta. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto.